Señores, son las 12 del mediodía y nos acabamos de enterar que se cayó el centro. Una nueva desconexión total del sistema electroenergético nacional. Y es que cada vez que pasa esto, señores, la cobertura se cae, la corriente se va por más de 48 horas y la vida de las familias se paraliza. Entonces, todas esas máquinas son recargables. Sí. ¿Y cómo tú la cargas ahora mismo si no hay corriente? Por eso hoy queremos que vivan con nosotros un día completo sin electricidad y vean cómo se las arreglan las familias para distraerse. Pero ven acá, ustedes no me van a invitar a darle un chapuzón. Ellos están jugando dominó. Dice 1.000 pesos por cargar una motorina. Para cocinar. No le he comprendido, échenlo otro lado. Y ya cocina a la perfección. Te lo vamos a contar absolutamente todo, así que si no quieres perderte ningún detalle, quédate hasta el final del video. Y para que ustedes vean, señores, no tengo nada de carga. Miren, 23% de batería dice ahí. No me digas nada que ahora tenemos que ir a casa de mi hermano a poner todas estas cosas a cargar. El ventilador, que ese ventilador tú lo pones en 4 y ya se apaga. Y tenemos que poner a cargar el EcoFlow, que como usted... Miren, ya se apagó el ventilador. Y el EcoFlow está en 28. O sea... Entonces, señores, nos fuimos. ¡Ven! ¡Oye! Ese perro se vuelve loco. Ven, mi niño, ven. Rambo. Bueno, y hoy parece que está como nublado, o sea, ahorita cayeron algunas goticas, no hace mucho sol, la verdad. Y ese es el colmo. Porque aquí la gente que tiene paneles solares, señores, necesitan de sol. Ay, ojalá que salga ese sol divino. Miren, señores, por ejemplo, en esa casa venden refrescos y jugos y eso. Y de este lado también. Es Como un paladar. Como un paladar o algo así. Esos negocios también se ven afectados porque sin corriente, obviamente no enfría ni la cerveza, ni enfría el jugo, ni enfría el refresco, ni enfría nada. Bueno, vamos a comprar uno, pero yo estoy seguro que ella nos va a decir que está caliente. Oye, me está tirando para la calle. Yo tengo, pero ven ven para acá, ven para acá. ¿Quieres refresco? ¿Cómo está? ¿Caliente? ¿Frío? No, Más o menos. todavía. ¿Todavía? Sí. Fueron 880 pesos. Está frío, pero es que yo digo que ya unas cuantas horas ya esto se va a poner caliente, porque es que no aguanta, esto no va a aguantar tanto tiempo frío. Díganme por ahí si ustedes son más del team jugos o del team refresco, porque Luisi siempre pide un refresco, un gaseado, y yo siempre pido un jugo. Buenas. Mami. Mira la camajana tirada en el sofá. Ay, en el quinto Te cogieron. sueño. Entonces me voy a poner a cargar el ventilador porque si no ahorita me quedo sin espacio. Imagínense que miren, ahí están todas esas cosas que no son de nosotros, que los vecinos vienen y ponen las cosas a cargar. Tratamos de ayudar a los vecinos, señor, porque cuando pasan estas situaciones la gente se queda sin carga en los teléfonos, todo. Afortunadamente hay espacio para cargar. Ahora escuchen lo que nos contó mi mamá de una señora que encontró en la calle hablando de las personas que tienen paneles solares. Dice, porque todo el que tiene panel se cree cosas. ¿Cómo te dice, señora? Dice, porque, oye, me le quieren sacar plata a todo. Dice, como ellos son los únicos que tienen corriente, entonces allá en mi barrio, dice 1.000 pesos por cargar una motorina. Porque todos son un engreído, porque como tienen plata y tienen paneles, se cree mejor. Le digo, no diga eso. Y le dije, no, pero eso no es todo el mundo. Porque en mi casa, mi hijo tiene, y nosotros, todos los vecinos van y cargan teléfono, cargan sus ventiladores. Cuando el día está nublado, por supuesto, no podemos darle oferta de servicio a los demás porque tenemos que dejar la carga para nosotros poder tener la comodidad de que para eso mi hijo se sacrificó y puso los paneles para eso. Entonces me dice, ay, mija, discúlpame, es verdad que todo el mundo no es igual. ¿Qué se va a cocinar en esta casa hoy? Dígame, ¿qué están cocinando? Bueno, mi amor, ahora estoy preparando aquí unos gorditos para hacer unos chicharroncitos, para echarle a los tamales. Y picando cebolla. Dice que te tienes que meter un buche de agua en la boca y aguantarlo mientras pica la cebolla para que no Para no llore. llore. ¡Ay, mira! Lo qué dijeron bonito! esto. Lo dijeron eso. Confirma, ¿funciona o no funciona? Señores, sí funciona el tip de la cebolla, definitivamente. Hay que preguntarle al ChatGPT en qué se basa eso, porque no puede ser. Ahora vamos a comer. Ya son casi las 2 de la tarde ya. Y nosotros no habíamos terminado ni de comer y ya a mi mamá se le ocurrió la brillante idea de mandarnos a la tienda a buscar el arroz y los frijoles. No me han dejado reposar la comida, a mí tampoco. Malas noticias, por lo que veo, la tienda no está abierta. Nosotros traíamos la libreta y aquí ustedes ven que ponen los productos y se supone que deberían darte arroz, granos, aceite, azúcar, compota, sal. Pero bueno, señores, ya ustedes ven que esta libreta actualmente ya no sirve para nada. Miren, ahí como ustedes están viendo, hay personas también que en estos momentos, sin corriente, se dedican a pelar no.
No se dice pelar, se dice cortarle el pelo. Y entonces, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú haces para pelar a la gente sin corriente? Que tú sabes que se cayó el 6. Gracias a la ayuda de un cuñado que tengo que está en España y por el día de mi cumpleaños él me trajo este combo como el de máquina. Entonces, todas esas máquinas son recargables. Sí. ¿Y cómo tú la cargas ahora mismo si no hay corriente? Si no hay corriente, yo tengo amistades y familiares que tienen EcoFlow. Y si no hay corriente, yo cargo un panel solar. ¿Y ya tienes una clientela aquí? ¿Todos estos muchachos se van a pelar hoy? A ver, ¿y qué te están haciendo aquí? ¿Jugando? Mira esta piscina. ¿Y esta piscina que está aquí? Aquí. ¿Y esta piscina? ¡Ay, pero qué cosa más rica esto! Pero ven acá, ustedes no me van a invitar a darle un chapuzón. Miren ahí a un suscriptor de nosotros. ¿Ustedes no nos van a invitar a meter en la piscina? Y todos estos muchachos son los que se van a meter aquí. ¿Ustedes también se van a meter? No, ¿eh? No, pero ahorita nosotros venimos para acá a darle un chapuzón. No, ahorita nosotros vamos a venir. Se me quedó el cable de cargar el EcoFlow, señor. A él no se le queda en la cabeza porque tiene cuello y está pegado. Porque si no, Qué malo tú bien eres. se le queda. Míralo aquí, mira. Míralo aquí, mira. Ahora sí podemos irnos, nos fuimos. Mira qué desolada está la calle. Yo creo que lo único que va pasando por ahí es un carretón de caballo y una... Bueno, ¿eso qué es lo que es? Eso es como si fuera una bicicleta. Imagínense ustedes cómo la gente puede cargar lo que es las motorinas. Nadie puede cargar las motorinas ni la bicicleta eléctrica porque no, al no haber corriente y los triciclos. Bueno, señores, ahora quiero subir ahí arriba a enseñarles los paneles para que ustedes vean cómo es que nosotros tenemos corriente. Pero antes de llegar ahí arriba, vamos a ver a mi tía que vive aquí abajo. Que, mira, por aquí, porque por esta puerta está cerrada. ¿Y dónde están la gente de esta casa? Niña, pero tú estás encerrada. Mira, la conexión, Luis, si no he podido hablar con ella. Desde las 3 de la mañana nosotros tenemos conexión. Tía, pero enséñame cómo fue que tú cocinaste para que la gente vea cómo cocinaste con carbón. Ya tú sabes, aquí con mi carboncito hice el potaje en la olla. Gracias a Dios que coge bien la presión esa olla. Y entonces hice el arroz en la otra olla y también lo llevé para allá. Sí. Mira, pero qué bonito está el anafre ese, porque ese anafre es de 2 y nosotros tenemos un anafre de una sola, y ahí es más rápido cocinar. Como ustedes aprendieron en Santiago, le pongo los palitos, el carbón, el nailito y prendo uno. Saco cuando ya está prendido, este en el otro lado. Y ya cocino a la perfección. Y ahora sí, señores, llegó el momento de mostrarles los paneles. Esto así tan azulito que ustedes ven aquí, moradito, son los paneles. Gracias a esto uno puede hacer tantas cosas, porque sin corriente no funcionan tantas cosas. Y aquí también hay instalado un sistema de seguridad, porque yo no sé si ustedes saben, en Cuba se están robando los paneles, ¿sabe? Hay que tener mucho cuidado con poner los paneles en la azotea y no protegerlos porque la gente se los roba. Entonces hay muchas personas que le ponen un sistema de seguridad, una alarma que detecta el movimiento y hace un ruido horrible, entonces ya tú así de esa forma proteges tus paneles. ¿Qué tan caro te costaron? Vamos que nos fuimos. Si tú supieras que antes aquí había una paralela y nosotros hacíamos ejercicio aquí, mira, que están conectadas las de ese aquí, ¿no? Aquí había una paralela y nosotros hacíamos ejercicio y demás. Era cuando yo tenía como 15 años por ahí más o menos. Aquí hay gente viendo nuestros videos, señores. Futuros suscriptores, digan hola. Y ahí len arreglando uñas. Vamos a trabajar ahora. Vamos. Mira, no pudimos comprar nada porque estaba cerrado. Mañana nos vamos, mami. Mañana sí nos vamos. Claro, mañana se van. Lo que tú me compras lo mío, tú te vas. Vamos a hacer un café rico, un café italiano. Italiano, mírenlo aquí. O es brasileño, esa banda de Brasil. ¿Esto es un brasileño? Sí, eso es brasileño, Sí, italiano es señores. azul. Ay, brasileño. Gracias por los suscriptores brasileños. A nosotros nos encanta el café. Bueno, y gracias a la balita esa que realmente resuelve bastante. Eso nosotros tenemos, eso es vitalicio. Lo levantamos y hacemos todo, pero dejamos esto para un cafecito, porque esto es Lo esencial, claro. un lujo. Yo sé que es tan cara, pero es que realmente tampoco no hemos tenido la suerte de encontrarnos con una balita para dejar el carbón a un lado. Yo estoy más cansado. Bueno, cansado estoy yo y cansado estamos todos de usar carbón, leña y demás. Ay, qué calor. Entonces, nos falta, muchachos, para tomar una piñita colada y refrescar este calor tan grande que está haciendo. Qué rico, Que piña nos colada. compren una lata de leche condensada, que es lo único que nos falta. Porque ya tenemos la piñita, tenemos el hielo ahí esperando.
un poquito de leche en polvo y nos falta la pinita colada. Bueno, vamos a tomarme el café porque tú tienes que dejarme tomarme el cafecito y ya después vamos a buscar la leche condensada. Señores, el día que grabamos este video se jugaba un partido entre Francia y España, pero de momento sentimos una algarabía y salimos a ver qué pasaba. Nosotros sentimos la bulla de allá arriba y nosotros dijimos, espérate, que hoy ¿Dónde? hay partido seguro, porque nosotros no estábamos entrados del partido. Creo que en Pero- ese segundo piso allá arriba. Oye. ¿Quién habrá tirado un gol? La gente se emociona, caballero. Y es que al no haber luz, los muchachos del barrio se juntan en esta casa que tiene una estación de energía para poder ver el partido de fútbol. ¿Qué pasó? ¿Y ustedes por qué corren? ¿Y ustedes por qué corren? ¿Sabe quién echa el gol? ¿Van 2 a 0 España? ¿Van a España? ¿Qué es lo que tú estás grabando? Oye, Ahora que estoy echando pasillito aquí, tú no puedes sentir una música. La abuela, Dale, echa el pasillito, ¿viste? la abuela reggaetonera. nah. Pero cero. En ese corriente probablemente ya estarían jugando, ¿no verdad? En su casa con el teléfono. Con el teléfono viendo algo, pero... Como no hay corriente, tienen que entretenerse jugando en la calle. Pero muchachos, si yo me acuerdo cuando yo era chiquito, nosotros jugábamos así en las esquinas, a la pelota. Exacto. Y que tu mamá te... Ah, mañana. 5 minutos más y 10 minutos más y al final Sí. me iban a buscar. Sí. Y que tú te bañabas rápido y comías rápido para volver a salir. Qué rico, qué lindo momento es. Mira, esos son otros modelos de paneles, ¿viste? Son paneles plegables, portátiles. Que eso tú lo pones por la mañana y lo recoges por la noche. Vamos a pasar por un puente que hace rato no pasaba por aquí. Está un poco... Ese río La Tusa. El arroyo La Tusa. El arroyo La Tusa. Ese es el famoso arroyo La Tusa, mira. ¿Viste? Ay, pero eso son cosas ahí que están ahí. Mira, eso es un esqueleto de un animal. Mira. Es un esqueleto de un animal. Oh, mira, y flojo, mira. Y flojo, mira. Flojito. Yo me fui a sujetar de ahí y eso fue. Bueno, apúrate, vamos. ¡Ábrele, Coco! Uy, turrón de coco. Qué rico. Mira, ya llegamos al Parque Maceo. Pero hay que buscar la leche condensada, que eso fue a lo que vinimos. Y enseguida fuimos a preguntar dónde vendían la leche condensada. Tipo, ¿dónde venden leche condensada por aquí? ¿Para acá? Quinta Avenida. Está bien, gracias. Leo, ¿tú quieres churros? Y se veían tan ricos esos churros que tuvimos que pedir 2 antes de seguir caminando. Mira, ponme dos churros. ¿No tiene leche condensada? Aquí pensamos encontrar algo, pero no tuvimos suerte. A mí me parece que ya llegamos al lugar donde hay. Pregúntale aquí. Ay, leche condensada tiene. Nada. Tercer puesto que fuimos, señores, y nada de nada. Ganó España y todavía no hemos encontrado la leche condensada. Todavía, pero bueno, compramos unos juguitos. Y había una casa donde también se estaba transmitiendo el partido. Ahí estaban todos los muchachos del barrio Sí. unidos viendo el partido. Apoyando a su equipo favorito. Qué rico está el juguito este. Me encantó. Buenas. ¿Leche condensada? Sí. Mira. Y hasta que por fin encontramos la leche condensada. Bueno, se puede decir Que ya tenemos lata de leche condensada. no, y que ya podemos ir a darnos un chapuzón en la piscina. Dice Beli que la dejaron sola. No te hemos dejado sola. Nosotros No te fuimos. escondas. Ariel, ¿qué haces ahí? Bueno, ahora yo me voy a quitar la ropa y voy a venir para acá con ustedes. Hoy aquí nadie se ha venido esperando que ustedes lleguen para dejarle el agua limpia para ustedes. Uy, ¡Qué rico! Ahora mismo lo vamos a meter, dale, vamos. Y ahora que estamos listos para ir para allá abajo a la piscina. Ah, pero ustedes precisaron que era mentira. Mentira, tú dices mentira. Divino. Aquí no hay
avisen que va a llegar. Es que tú no ves ni cuando pasa el tiempo. 1, 2 y 3. Bueno, señores, ya. Terminamos nuestro chapuzón. Ahora vamos. Dale. Vamos a dejar- Adelita, vamos a dejar sola. Invitado para la próxima. Dios mío. Y Luis sí que limpió la casa hoy. Mi amor, pero ¿de qué otra manera yo puedo pasar sin mojar el piso? Uy, qué frío tengo. Vamos a bañarnos y vamos para allá para ver lo de la piña colada esa. Ya estamos bañados, ya estamos vestidos y ya vamos a salir y ya vamos a comer. Ya estamos bañados. Ya está. ¡Ay, cojones! ¡Ay, Cosas que pasan. Y seguimos. ya estamos bañados, ya estamos vestidos y ya vamos a salir y ya vamos a comer. ¡Ay, me dio un muerto! Mío, ¿tú eres consciente que esto se está grabando? Pero eso no va. Eso no va. Bueno, y a lo que íbamos. A entregar la leche condensada. Exactamente, vámonos. Nos la hemos pasado bien en momentos como estos que estamos pasando sin corriente. Mira, hay que traerse de alguna forma, porque locos no nos vamos a volver. No, y que al final nosotros siempre tratamos de alternar el día a pesar de esos obstáculos. ¿sabes? Claro. Un cafecito cortado con leche condensada. Qué rico. La piña colada, como yo la hice. De la piña, yo saqué los poquitos, luego lo bato. Se va a tener la piña, de ahí yo la hice la leche. Luego al final, yo le echo un poquito de esa le eché mi cafecito de coco piña y vamos a probar nuestra piña colada. Y debe de quedar súper buena esta carne que está haciendo aquí ahora. Vamos a probar. Pero no, tú pruebes sin mí. Ay, qué rica. Ay, señores, subimos un ratico aquí para conversar un momentico con ustedes y es que estamos súper contentos porque, bueno, hoy llegamos a los 50,000 suscriptores. Algo que lo visualicé en algún momento, pero no pensé que se cumpliera tan rápido. De Sí. verdad, ninguno de los dos. Mira, hoy mismo estábamos viendo un video, el segundo video de vlogs que subimos al canal, donde Luis termina diciendo que ayer llegamos a 5,000 suscriptores. Y que ya no seamos 5,000 suscriptores como ayer mismo que llegamos, sino que seamos 10,000, 20,000 y los que sean. Para mí significa mucho, realmente, porque vengo de tomar una decisión tan difícil de dejar mi carrera y emprender, señores, este sueño junto a Leo. Fue la cosa más linda compartir de verdad todo esto que hemos hecho junto con la gente. Tú puedes decir, bueno, a lo mejor llegaré en algún momento a 50,000, pero no es el número, es lo que significa los videos para ustedes. Yo miro eso y yo digo, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo fue que nosotros llegamos ahí tan rápido? Ay, sí. De verdad, estamos aquí es para darle gracias a todos ustedes. De toda la gente que se suscribe, así que si tú no lo has hecho en este preciso instante, te animo a que te suscribas a este canal para seguir creciendo y para la próxima meta son 100,000, señores, y que nos den la plaquita, la placa de YouTube, Ese es el título. el título que no te van a dar en la escuela. El título universitario sería ese. Pero nosotros no nos hemos olvidado de que tenemos un live pendiente. Vamos a estar en vivo el próximo sábado 25 de julio a las 5 de la tarde, hora Cuba, para celebrar los 50,000 suscriptores y nada. Esperamos que todos estén por allá. Ya yo tengo hambre. Ya son las 8 de la noche, entonces vamos a ver si comemos. Porque ya está oscuro ya. Sí, señores, este es un pomo de la vecina que ellos lo ponen aquí para refrigerarlo porque ahora mismo no hay corriente y esta es la mejor alternativa para que se lo lleven frío. No se congeló, pero está frío. Claudine. Ya, gracias. Dale. Bueno, señores, y ya llegó la hora de comer. Ahí estábamos Luis y yo devorando un rico plato de congrí, tamales y carne de cerdo en salsa. Estaba todo riquísimo. Ay, ¿estamos grabando? Sí. ¿Barriga llena?
Son contentos. Y durante las siguientes horas de la noche estuvimos haciendo lo que se conoce aquí como tertulia. Lo mejor que se puede hacer después de comer tan rico. Mañana no nos van a ver porque mañana nos vamos para Santiago. Mami, ¿tú quieres que yo me vaya? Como que ya yo me estoy sintiendo mal. Ya Me voy a quedar un día más. Me siento sola. ¿Y mi tía? Estoy loca que llegue el viernes. Voy lista con equipaje, me voy a quedar. Permiso. Pero ella se invita sola. Claro. Ella se invita sola. Claro. Te va a caer con en el pie. Le va a caer con mejen y chincha. Como dijo el hombre de la playa, poca uno, poca dos, poca tres. Bueno, señores, después de tanta risa, llegó el momento de irnos. Mis señores, andamos aquí con una linterna, que es lo único que nos puede alumbrar por la calle oscura, porque todo está oscuro. Miren, esa casa está alumbrada porque tiene paneles arriba. Bueno, y ese sería el entretenimiento de todos los cubanos ahora mismo en pleno apagón, señores. Ellos están jugando dominó, juego de mesa, muy jugado aquí en Cuba. Se alumbran con una linterna como ustedes vieron. Sí. O si no, se ponen debajo de una casa donde tenga paneles como la casa que vimos anteriormente. Casa esquina. Y ellos tienen esa forma de alumbrarse para poder jugar. Señores, no se ve nada. Si tú apagas, mira, vamos a hacer la prueba. Apágale eso, no se ve absolutamente nada. Pero nada de nada de nada. Ahora enciéndela. Esa es la única luz. Esa y una que veo por allá, pero que no hay nada. Miramos. Y se hizo la luz. Todo eso es gracias a este complot. Mira, ahora tenemos que coger y sacar la cama. Porque hay una camita adentro y está la cama de mi mamá. Pero como en ese cuarto se pasa tanto calor, nosotros sacamos la cama para acá afuera para poder dormir entre aire por la ventana. Y allá fuimos nosotros a sacar ese colchón del cuarto a estas horas de la noche. Yo creo que sería interesante ver piratas. Señores, entonces ya estamos en cama, listos para dormir, pero viendo una película. Piratas del Caribe. Me gustan mucho las películas de aventura, sobre todo El Señor de los Anillos, Harry Potter, pero Y ese clásico nunca lo había visto. esta nunca la había visto. A mí me encanta Piratas del Caribe. Aquí tenemos al lado nuestro ventilador echándonos aire que ya cargamos. Mañana es otro día, así que nos vemos mañana. Chao. No hay un respeto por un sueño, señor. Buen día. Está riquísimo el café. Está rico. La adicción al café me la ha inoculado Yo. ese señor. De señor yo no tengo nada. Niño, me dio una mordida a esto. Y bueno, después de cargar todas las pilas con este rico desayuno, tocó despedirse y luego marchar. Señores, ya preparando mis sabores que se van. que nos vamos ya. Ya tenemos todo preparado, todo listo para partir. Vive. Para RD. ¿Para dónde? Para RD. No, con mi mamá. O mi hermano. Y contigo. Y ahora sí, señores, nos fuimos para la parada a esperar un transporte. De verdad que ustedes no se imaginan el nivel de obstinación que nosotros teníamos en ese momento. Estuvimos como 1 hora y media esperando que apareciera algún transporte. La calle parecía desolada. Hasta que por fin apareció esta guagua y parecía ser nuestra única salvación. ¿Hay asiento? Afortunadamente Luis sí pudo sentarse conmigo y el viaje comenzó. Qué trabajo para mover la maleta, señores. Entonces ahora yo estoy buscando una moto
para que vaya a buscar a Luis en la esquina y así pueda llevarla hasta mi casa. Y una vez le pedí la moto, fui directo para mi casa para reencontrarme con mi familia. Mochu, miren a mi hermana. Mochu. Hola a todos. ¿Dónde dejaste a Luis botado? Mija. ¿Grabando allá? No, lo que pasa es que anda con una maleta súper grande allí y entonces le mandé un motor que lo recogiera para que lo trajera para acá. Ay, me encanta esa cámara. Ay. Yo quiero una. Sí, ¿tú quieres una? Ajá. Sí, Cómpratela. Tienes que abrir un canal y comprártela. Ah, pero llegó la corriente. Sí. ¿Hay corriente? ¿En serio? Que sí, Leo. Qué sorpresa, qué bien. ¡Uy! ¡Mamá! ¿Qué te hiciste? ¡Ay, te mato! Ay, ¿qué me... ¡La voy a matar! Parece Dora la Exploradora. Miren a mi mami, es Dora la Exploradora. Mami, pero... Mami... Mija, dejé a Luis por allá porque trae una maleta que pesa bastante. Y le mandó un motor para que lo buscara. Bueno, y lo que se dicen 5 minutos después apareció Luisi. Ay, pero llegó la corriente. Ay, señores, se restableció el sistema, menos mal. Eso es lo mejor que puede pasar, señora. Mami, tú no has saludado a la gente. Y explícales por qué te hiciste ese pelado, Me mamá. pesaba el pelo ya. Pero Aparte, voy a cumplir unos añitos. 50 va a cumplir. Ay, chico, no lo digas. Mami. Y mientras nosotros almorzábamos tan tranquilamente, mi hermana y su amiguita estaban haciendo de las suyas con la cámara. Hoy vamos a hacer un video de fajazón. Hoy aquí se fajaron por el tema del fútbol, señores. Porque no que Lionel Messi es el mejor, que no sé quién es el mejor. Ay, señor, una fajazón. Se acaba de ir la corriente. Hay un momento de felicidad. Por lo menos pudiste cocinar. Sí. Hice el arroz, hice el picadillo. Se hizo Pero la como- nevera no se congela. No coge ni frío. El agua no se frío. Es triste. Ahora vamos a casa de una tía famosa. Tu tía preferida. La tía preferida mía, esta tía y los huevos. Y allá entró todo el batallón para casa de mí. Ella se sentía un poco mal y casi no podía hablar. Pero bueno, se puso muy contenta cuando le dimos las cosas que le llevamos. Mira. Quiero que tú leche. Leche. Oye, eso. Uy, Dios mío. Después de un rato de charla nos fuimos de casa de mi tía y allá a lo lejos me encontré con una amiga de esas con las que llegas a la casa a las 5 de la mañana. Sí, ya tengo que grabar a mi amiga. Pero claro, para que mis suscriptores se enamoren, mi amor. Ay, no. Mire, señores, es Isabella. Ay. Mira, ¿cuál nacionalidad te gusta? ¿La canadiense, la española? Tenemos de todo en el canal. Brasileño, mexicano. Tú eliges, pide por esa boca. Casada, acuérdate que soy Ay, ¿verdad que es casada? Sí. Señora, soy casada. No, ¿En ningún lado? como ven, No. todo está oscuro. Y la única luz que está alumbrando es esa que tiene la mano allá arriba. Y hay que bañarse, Sí, sí. porque estamos Ah, sudados. Mercochados. puerquitos. Estamos mercochados, mamá. Mira, una mercocha. Pero porque los Estamos pegajosos. Y eran las 8:49 de la noche cuando nos comimos la comida de mi suegra, alumbrados esta vez por la linterna de un ventilador. Tenemos unas ganas de tomarnos un café italiano. Pero la pregunta es, ¿cuándo no tienes ganas tú de tomarte un café? Lo mismo que me pasa a mí le pasa a tu mamá, a tu hermano, que tienen deseo de tomar café. El carbón hizo su trabajo con el café que luego disfrutamos, mientras el resto de la noche la pasamos conversando en familia y tan entretenidos que ni cuenta nos dimos que estábamos a oscuras. Óyeme, la tertulia que hemos echado, que ya son las 12 y pico de la noche. Sí, ya voy a dormir. Voy a dormir un solo sueño hasta mañana. Bueno, hasta mañana, mami. Chao. Entonces, señores, ahora ya vamos a dormir. Que mañana es otro día. Ya van 2 veces en el video que decimos que mañana es otro día. Es verdad que llevamos varios días grabando. Pero bueno, todo lo hacemos por ustedes. Dale, tapa la cámara. Tapa la cámara. No, la cámara, lo Ah, esta es la cámara. Bueno, Buenos días. No tenías el micrófono en la boca. tenía delante. Ya amanecimos ya sin corriente y yo creo que es el momento, bueno, de desayunar. Y yo con la alergia, mi amor.
que cada vez que me cambian de hábitat y yo duermo en casa que no es la mía, me da alergia. Y yo creo que ya es el momento de regresar a casa, como te estaba diciendo. Hemos hecho un tour, Palma, Santa María. Y ya yo extraño mi casa, extraño la... Y bueno, ya llegó la hora de despedirse porque tenemos que irnos. ¿Eh? Bueno, y enseguida buscamos un motor para irnos. Ya. Y hasta que por fin llegamos. Bienvenidos de nuevo a nuestra casa. Ahora tenemos que ir a cargar el EcoFlow, tenemos que hacer cositas, cocinar y demás y todo eso. Y enseguida arrancamos y metimos el EcoFlow en la maleta, señores, que fue lo peor que pudimos hacer, porque aquello pesaba que parecía que teníamos una persona dentro. Y luego de caminar y caminar, llegamos a la casa de la señora donde siempre cargamos el EcoFlow. Y ella con mucha amabilidad nos dejó cargar como siempre. Ay, señores, qué cansancio nosotros tenemos. Y seguimos en apagón, a pesar de que regresó, se restableció el sistema eléctrico nacional, seguimos en apagón. Es que la diferencia entre que se caiga el CEN y tener corriente son 2 horas. O sea, por eso es que la gente ya ni le sorprende que se caiga el sistema eléctrico nacional, porque la diferencia son 2 horas, o sea, la gente ni lo nota. Exacto. Entonces nada, ya ustedes vieron cómo es vivir sin electricidad y todo lo que hacen los cubanos para distraerse y para resolver. Si llegaste hasta aquí, Comenta la palabra luz. porque eso es lo que todos nosotros necesitamos. Ay, sí, bendiciones con mucha luz, que no se nos vaya la corriente nunca. Ay, ojalá. Entonces, señores, suscríbanse, denle like al video y nos vemos en el en vivo que vamos a hacer el sábado y en un próximo video el domingo. Entonces, así que sin más, nos vemos en un próximo video. Ay, Nos vemos en un próximo video.